Mi nombre es Facundo Lugones, soy docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCE, de la Cátedra de Fisiología y Biofísica, y en esta ocasión vamos a desarrollar nociones de metabolismo y balance energético humano. El metabolismo es la totalidad de las reacciones bioquímicas y enzimáticas que ocurren en el organismo. La finalidad del metabolismo es extraer y utilizar energía de los nutrientes que incorporamos con la dieta y aprovechar su capacidad plástica, que es lo que nos permite mantener nuestra estructura corporal. La energía de los nutrientes es utilizada para la realización de trabajo y generar calor tendiente a mantener la temperatura corporal en función de que somos animales homeotermos. Almacenar la energía excedente ingresada tiene como finalidad tener energía disponible para situaciones posteriores de ayuno. Las vías metabólicas en general se clasifican en anabólicas y catabólicas. Las vías anabólicas son aquellas en las que se sintetiza mediante reacciones químicas e incorporación de energía en los enlaces químicos entre moléculas pequeñas y simples, y se logra la síntesis de moléculas complejas, grandes. Son reacciones de tipo endergónicas. Y las reacciones catabólicas son aquellas donde una molécula grande y compleja se degrada, se rompen esos enlaces químicos donde hay liberación de energía, y se liberan y se obtienen moléculas pequeñas, metabolitos intermedios, y son reacciones de tipo exergónica, donde se obtiene energía para la síntesis de ATP, que es nuestra nafta biológica. Ahora, las reacciones químicas se clasifican en anabólicas o catabólicas en función del resultado final de la vía metabólica compleja, no de lo que puede suceder en pasos puntuales de la vía metabólica. Por ejemplo, la glucólisis es una reacción de tipo catabólica, y en determinados pasos, por ejemplo al inicio de la vía metabólica, ustedes tienen reacciones puntuales que son de tipo anabólico. Por ejemplo, en el pasaje de glucosa a glucosa 6-fosfato se utiliza energía y hay un enlace químico, o sea que hay un paso que es de tipo anabólico dentro de una reacción final de una vía metabólica que es de tipo catabólica. Aquí tienen ejemplos de una molécula de glucosa y de la suma de moléculas de glucosa que dan como resultado final una molécula de glucógeno. En este caso tienen lo mismo con un aminoácido o cadenas de aminoácidos, que en este caso constituyen una proteína como la insulina. Así como generalidad, se podría decir que un péptido es una molécula que tiene dos o más aminoácidos sin llegar a ser una proteína, que nosotros definimos que es aquella estructura, aquella cadena de aminoácidos que tiene más de 50 aminoácidos o de 100 aminoácidos según otras definiciones. Ahora, para nosotros disponer de nutrientes que vamos a utilizar como fuente de energía y como fuente de elementos que van a darnos estructuras de mayor tamaño, que van a formar parte de nuestras células, de nuestros tejidos y del organismo en general, debemos ingerir alimentos. Esos alimentos están compuestos por nutrientes que son los que nos van a aportar, como dijimos antes, energía para trabajo y calor y capacidad plástica. Y en la ingesta alimentaria, entonces, participan y la determinan aspectos de conducta, hambre y saciedad, y aspectos psicológicos, sociales y culturales. En el caso de la regulación conductual, nosotros tenemos en el hipotálamo lo que se considera el centro del hambre y la saciedad. Del equilibrio de ello va a depender la ingesta nuestra de alimentos y el cese de la ingesta de alimentos
al entrar en estado de saciedad. En ello participan fundamentalmente los glúcidos y los lípidos. Tenemos la teoría glucostática, que es la que dice que al ingerir nosotros alimentos que como nutrientes tienen hidratos de carbono, azúcares, al aumentar nuestro nivel postprandial de glucosa, eso generaría un efecto inhibitorio sobre el centro del hambre y determinaría nuestra saciedad. La teoría lipostática es una teoría donde en el mediano largo plazo, por ejemplo, participaría la leptina, que es una proteína producida en nuestros adipocitos, nuestras células grasas, que iría y actuaría sobre... Hay dos tipos de células fundamentalmente en el centro del hambre y la saciedad, que son las PONC, o células propio-melanocortina, que sintetizan alfa-melanocitoestimulante, y las células que sintetizan el neuropéptido I. La leptina incrementaría, al aumentar el peso en determinada persona, al aumentar el tejido graso, eso generaría un aumento de leptina. La leptina iría al centro del hambre y la saciedad y actuaría sobre las células propio-melanocortina, aumentaría los niveles de alfa-melanocitoestimulante, que actúa como anorexígeno, disminuye el hambre, y disminuiría la síntesis en las células productoras de neuropéptido I. De esa forma disminuiría el nivel de ese péptido, que es un orexígeno. En el corto plazo, por ejemplo, la insulina amilina, la amilina es una proteína sintetizada en las células beta pancreáticas, que ante el incremento de glucosa, la síntesis de insulina amilina, en paralelo a la síntesis de insulina se sintetizaría amilina, y la amilina iría y generaría un efecto similar a la leptina, aumentaría la sensibilidad de las células propio melanocortina a la leptina, y eso disminuiría el neuropéptido I y aumentaría la concentración de alfa-melanocitoestimulante, que es un anorexígeno. Lo contrario sucede con la grelina. En situaciones de ayuno, las células del estómago sintetizan grelina, que actúa sobre el centro del hambre saciedad en el hipotálamo e incrementa los niveles de neuropéptido I, que es un potente orexígeno. Habría otros péptidos, como por ejemplo el péptido intestinal I, que es liberado en el intestino delgado ante el incremento de la llegada de lípidos al intestino delgado, y eso generaría una acción a nivel hipotalámico tendiente a aumentar la síntesis de alfa-melanocitoestimulante por parte de las células propio melanocortina, tendiente a un efecto anorexígeno, y disminuir el neuropéptido I, o sea, disminuir el efecto orexígeno, o sea, incrementar la saciedad. Participan también factores sensoriales que actúan sobre la corteza cerebral. Percepción auditiva, si alguien se pone a cocinar en la cocina, a hacer ruidos, a mover platos, etc. La sensación olfativa, la sensación visual, gustativa, la masticación, generaría un efecto cortical subcortical que tendría una acción sobre el centro del hambre y la saciedad hipotalámico. Y factores sociales y culturales, donde intervienen las costumbres familiares, las costumbres sociales y culturales del medio donde nos desenvolvemos. Ahora, yendo al balance energético, groseramente podemos decir que si una persona tiene un ingreso mayor que los egresos en lo referente a nutrientes y energía, entraríamos en balance positivo y engordaríamos. Si tenemos un equilibrio entre ingresos y egresos, estaríamos en balance neutro
y mantendríamos nuestro peso, y si tenemos menos ingresos que los egresos que tenemos para el mantenimiento de nuestras actividades basales y nuestros gastos por actividad, tendríamos un balance energético negativo y tenderíamos a adelgazar. ¿Cómo egresamos nosotros? ¿Cuál es el uso que le damos a la energía que hemos ingresado mediante los nutrientes? Decíamos que podía ser mediante el trabajo que realizan nuestras células, el pasaje el transporte activo de sustancias entre el intra y el extracelular, los transportes y los pasajes intercompartimentales, trabajo químico de síntesis de estructuras y crecimiento corporal, el almacenamiento de energía de corto y largo plazo, acumulación de glucógeno, acumulación de lípidos, el trabajo mecánico que tenemos mediante la actividad que puede ser inconsciente, la actividad que comanda nuestro sistema autónomo, o consciente del trabajo muscular, de realización de actividad física, psíquica, etc. Y egresos por calor, que son los que participan en la regulación de nuestra temperatura. Ahora, desde el punto de vista clásico, toda combustión, un fuego, donde vemos que hay leña, se refiere a una reacción de oxidación, o sea, utilización de energía en presencia de oxígeno, que es denominado en la reacción química tradicional, en incendio, como comburante, oxígeno. Y donde combustibles, en este caso la leña, pero en nuestro organismo hidratos de carbono, lípidos, que están formados fundamentalmente esos combustibles por carbono e hidrógeno, ¿qué nos van a entregar? Nos van a entregar energía, como calor, como trabajo, y como desecho vamos a tener dióxido de carbono y agua. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que un hidrato de carbono, un azúcar, en su combustión, en su oxidación, genera tantas calorías por gramo? ¿Cómo sabemos que las proteínas, los aminoácidos, en su combustión, en su oxidación, generan tantas calorías por gramo y los lípidos 9 calorías por gramo? Porque hacemos una prueba muy sencilla. Introducimos en un calorímetro de bomba, ahí ustedes ven, una muestra de azúcar, una muestra de proteína, una muestra de lípidos, y lo sometemos a un proceso de oxidación, de combustión. Entonces, estimamos, mediante esta prueba, que es una prueba de calorimetría directa, y determinamos que los azúcares nos aportan 4 gramos de caloría por gramo oxidado o quemado, que las proteínas nos aportan 4 calorías por gramo y que los lípidos nos aportan 9 calorías por gramo. Una caloría es la cantidad de calor necesaria para elevar 1 centímetro cúbico la temperatura de 1 litro de agua. Entonces ustedes ven ahí que en el calorímetro se produce la ignición en presencia de una atmósfera de oxígeno, de la muestra del combustible que tenemos ahí, que puede ser de azúcar, proteína o lípido, y tenemos agua en el calorímetro, y tenemos un termómetro. Entonces, por cada grado centígrado que se va elevando la temperatura de ese litro de agua, nosotros sabemos que la energía aportada es una caloría. ¿Cómo estimamos el gasto energético por actividad metabólica de una persona? Ahora, ¿cómo hago para saber qué gasto energético tiene una persona? La meto adentro de un calorímetro.
y veo cuánto calor produce. Eso existe, se utilizaba para estudios y son calorímetros donde se hace lo mismo que en el calorímetro de bomba, donde se medía cuánto nos aportaba de energía un gramo de hidrato de carbono o de proteína o lípido. En este caso, los componentes del calorímetro donde hay una persona introducida, son los mismos. Lo que se mediría ahí sería, en situación de reposo, cuánto calor genera, en presencia de oxígeno, esta persona. Pero nosotros, para evitar el empleo de esta situación, que es relativamente compleja de armar como escenario y de reproducir, utilizamos lo que se llama calorimetría indirecta respiratoria, que consiste en utilizar el consumo de oxígeno de la persona y, en función del consumo de oxígeno de la persona por unidad de tiempo, estimar cuántas son las calorías que esa persona ha oxidado o ha utilizado en función del tiempo. Esto es un calorímetro indirecto respiratorio. Ustedes ven la persona en reposo, mayor de 1 hora, en ayuno de 12 horas y una temperatura confortable. Lo que se hace es medir el consumo de oxígeno que tiene. Y para saber cuántas calorías ha combustionado, ha quemado en unidad de tiempo en función del oxígeno consumido, tenemos que conocer lo que es el valor calórico del oxígeno. La calorimetría indirecta respiratoria, esto a nosotros nos permitiría saber cuál es el índice metabólico de esa persona, cuál es el gasto energético basal que tiene esa persona en función de la cantidad de oxígeno consumido en el tiempo. Entonces dice, nos permite estimar la cantidad de calorías generadas al metabolizar nutrientes por volumen de oxígeno consumido en un tiempo determinado. Si yo lo tengo al individuo en reposo, mido cuánto oxígeno consume en unidad de tiempo, y teniendo un equivalente calórico del oxígeno, puedo saber cuántas calorías ha metabolizado, ha oxidado. Eso entonces es lo que nos permite a nosotros tener una idea del índice metabólico de la persona. O sea, saber qué gasto energético tiene en reposo basal una persona para mantener sus funciones vitales. Nosotros conocemos el valor calórico del oxígeno, que serían la cantidad de calorías producidas, oxidadas, en función de litros de oxígeno consumido. Y aproximadamente sabemos que el valor calórico del oxígeno es 4,5 a 5 calorías por litro de oxígeno consumido. Ahora, no es lo mismo índice metabólico basal que índice metabólico en reposo. Nosotros lo vamos a usar como sinónimo, pero no es estrictamente lo mismo. El índice metabólico basal sería el índice o la cantidad de calorías que esa persona consume por unidad de tiempo para mantener las funciones vitales estando dormida. Nosotros lo que hacemos en la calorimetría indirecta respiratoria es tener una idea muy aproximada de ese índice metabólico, pero en reposo. Existe un concepto que es el concepto de cociente respiratorio, que tiene en cuenta la cantidad de dióxido de carbono exhalado sobre el oxígeno consumido inhalado. Y eso nos permite tener una idea de qué tipo de nutriente es el que fundamentalmente oxida a la persona esa.
Nosotros sabemos que el cociente respiratorio para el metabolismo en presencia de oxígeno de glúcidos es 1. Para oxidar glúcidos, fundamentalmente por cada 6 moléculas de dióxido de carbono producidas se consumen 6 de oxígeno. Entonces nos da que si estamos metabolizando fundamentalmente glúcidos, el índice metabólico va a ser 1. En el caso de los lípidos, por cada molécula de dióxido de carbono exhalado se consume más oxígeno. Entonces el cociente respiratorio es 0,7, y para las proteínas estamos en una situación intermedia. No se consume tanto oxígeno como en la oxidación de lípidos. Y el cociente respiratorio de proteínas, si tuviéramos fundamentalmente una dieta exclusiva en proteínas y estuviéramos metabolizando en presencia de oxígeno solamente proteínas, el cociente respiratorio sería 0,8. Como nosotros utilizamos normalmente una dieta mixta donde hay hidratos de carbono, proteínas y lípidos, normalmente se tiende a utilizar como cociente respiratorio el de 4,8 calorías por litro de oxígeno consumido. Como cociente respiratorio de una dieta mixta utilizamos el valor de 4,8 calorías por litro de oxígeno consumido, pero sabiendo que el cociente respiratorio para los glúcidos es 1, para los lípidos es 0,7 y para las proteínas es 0,8. Entonces, si nosotros utilizamos el índice metabólico, ese conocido que decimos que en general, si tenemos una dieta mixta, va a ser de 4,8 calorías por litro de oxígeno, podemos tener una idea de cuál puede ser el índice metabólico en reposo de una persona. Nosotros sabemos que una persona en reposo consume aproximadamente 3,5 mililitros por kilo minuto. Entonces, si tuviéramos una persona de 70 kilogramos, multiplicamos por 3,5 mililitros de oxígeno que consume por minuto, sabemos que por minuto esa persona de 70 kilos va a utilizar 245 mililitros minuto. A eso lo podemos llevar a una hora. Multiplicamos 245 mililitros minuto por 60 y el resultado que nos arroja es 15 litros de oxígeno por hora. Entonces, podemos decir que una persona en reposo consume, para mantener el metabolismo basal, 15 litros de oxígeno hora. Y si nosotros de una dieta mixta sabemos que el equivalente metabólico del oxígeno es 4,8 calorías por litro de oxígeno, sabemos que esa persona en reposo va a tener un consumo energético basal para mantener el metabolismo de 72 calorías hora. Lo llevamos al día. 72 calorías hora por 24 horas nos da 1728 calorías día. O bien, el volumen total de oxígeno consumido en reposo por día por 4,8 calorías, litro de oxígeno, nos da 1728 calorías día, que es el índice metabólico basal en reposo de esa persona de 70 kilos. Ahora, la situación de una persona en actividad cambia sustancialmente. Entonces, si yo les decía, si nosotros sabíamos que una persona en reposo utiliza para sostener su metabolismo basal 3,5 mililitros de oxígeno por kilo, este valor en actividad
puede multiplicarse por 10 o por 20. Entonces miren, si nosotros multiplicamos de un atleta de 70 kilogramos que está, por ejemplo, realizando footing, estimamos que el consumo de oxígeno en ese momento de actividad durante una hora va a ser no de 3,5 mililitros de oxígeno, sino que va a ser de 35, lo multiplicamos por 10, nos da que ese atleta de 70 kilos en una hora de actividad física, consumiendo 35 mililitros de oxígeno por minuto, tiene una utilización de 2.450 mililitros de oxígeno minuto. 2.450 mililitros de oxígeno minuto. Si a eso lo llevamos una hora, sabemos que una persona de 70 kilos realizando footing durante una hora no consume 245 mililitros por 60, sino consume 2.450 mililitros minutos por 60, o sea 147 litros de oxígeno. Y si el equivalente calórico del oxígeno es 4,8 calorías por litro, sabemos que esa persona en esa hora de footing ha utilizado 705 calorías para mantener el metabolismo. Que eso es lo que, si ustedes utilizan un reloj conocido como pulsómetro, que son relojes que se usan actualmente, que habitualmente los atletas utilizan, el atleta le pone al pulsómetro a qué frecuencia cardíaca va a trotar durante esa hora. El pulsómetro ese tiene una faja cardíaca que hace que el atleta pueda graduar la intensidad de actividad física y mantenerse en esa franja de frecuencia cardíaca, y el reloj al final de esa hora de footing, por ejemplo, les tira un valor estimado de calorías quemadas. Y si el atleta ha estado realizando una actividad física de intensidad moderada a una frecuencia cardíaca determinada, 120, 130 latidos por minuto, durante toda esa hora va a tener estimativamente un gasto energético de alrededor de 700, 750 calorías en esa hora, que es el cálculo que yo estoy haciendo, pero que lo estoy deduciendo a partir del consumo de oxígeno. Yo sé que un atleta en reposo consume una persona en reposo, consume 3,5 mililitros de oxígeno por minuto para mantener el metabolismo y para oxidar nutrientes mixtos. Y por litro de oxígeno que esa persona consume por minuto y por hora, utiliza determinada cantidad de oxígeno. Entonces llevo esa estimación a la actividad. Como yo sé que un atleta en actividad, el mismo atleta, la misma persona de 70 kilos en actividad va a utilizar 10 veces más oxígeno por minuto y por hora, lo único que hago es calculo la cantidad de oxígeno utilizada por minuto y por hora por esa persona en actividad, y a eso lo multiplico por el equivalente calórico del oxígeno, que es 4,8 calorías por litro de oxígeno. Y tengo una estimación indirecta, mediante consumo de oxígeno, calorimetría indirecta, de cuántas calorías utilizó para mantener su metabolismo y cuántas calorías quemó durante esa hora. Ahora, el índice metabólico basal de la persona en reposo, en este caso digamos, va a tener variaciones en función de edad y sexo. El índice metabólico basal en reposo, que nosotros medimos en reposo mediante calorimetría indirecta, disminuye con la edad y en las mujeres tienen aproximadamente un índice metabólico de reposo basal menor del 10% comparado con el hombre, porque tiene un mayor porcentaje de grasa corporal, y nosotros sabemos que tenemos mayor consumo de oxígeno metabólico cuanto más masa muscular tenemos. Que eso es el punto siguiente, la cantidad de masa muscular magra, que sabemos que el músculo consume más oxígeno en relación del tiempo, incluso en reposo.
el nivel de actividad, era lo que decíamos antes, actividad física, contracción muscular. Y a su vez eso genera un incremento también, la actividad física habitual suele generar indirectamente un incremento también del índice metabólico de reposo de la persona. El sueño disminuye obviamente el consumo de oxígeno y el consumo energético por menor tono muscular. La dieta, lo que se conoce como termogénesis inducido por dieta, que es el gasto calórico que tenemos ocasionado por la ingesta, digestión, absorción, llamado acción específica dinámica de los alimentos, los nutrientes. Quiere decir que si nosotros tenemos menos intervalo entre ingesta y ingesta alimentaria, por más que sea una ingesta moderada pequeña, al poner en acción ingesta, digestión, absorción, vamos a tener un gasto calórico mayor que si nosotros tenemos grandes intervalos de ayuno. Lo mismo va a pasar con dietas que puedan tener un mayor componente porcentual de proteínas. La acción de las hormonas y el metabolismo energético basal. Las hormonas tiroideas, ustedes saben, y las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, incrementan el metabolismo basal de la persona. En los climas fríos, ustedes saben que los animales tenemos un incremento del metabolismo basal porque el organismo tiende a incrementar la producción de calor para mantenimiento estable de la temperatura. Bueno, espero que la clase haya sido útil. Aquí tenemos los dos extremos del metabolismo, una persona delgada y una persona con sobrepeso, obesidad, pero me tomó el atrevimiento de incorporar algunas diapositivas más que me han parecido interesantes, donde ustedes pueden ver ahí, a grosso modo, fundamentalmente cómo se mueven los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Tienen nociones del metabolismo intermedio y lo que sucede con las grasas, con los hidratos de carbono y con las proteínas, tendiente fundamentalmente a mantener nuestros niveles de glucosa en ayuno, fundamentalmente para sostener el metabolismo cerebral. Esta diapo tiende a poner algo de claridad en lo que se conocen como periodos metabólicos, que son dos fundamentalmente: periodo postprandial o posterior a la ingesta alimentaria, o absortivo. ¿Qué sucede? Ingerimos, se comienza a producir la digestión y la absorción, entonces se producen en sangre niveles altos de nuestros nutrientes absorbidos. ¿Cuándo finaliza este periodo? Finaliza cuando las concentraciones de los nutrientes, fundamentalmente glucosa, desciende a los valores medios o bajos en sangre, considerados normales en sangre. Este es un periodo, el postprandial o absortivo, fundamentalmente de tipo anabólico, donde nosotros vamos a tener tendencia a el ingreso de nuestros nutrientes a las células para ser utilizados en la síntesis de moléculas del depósito, como pueden ser el glucógeno, los lípidos y las proteínas, que eventualmente podrán ser utilizadas posteriormente en periodos de ayuno o en estado de posabsorción. Este periodo es el periodo que comienza y se mantiene cuando empiezan a disminuir los niveles de nutrientes disponibles en sangre. Entonces, si se comienza a prolongar el ayuno, el organismo echa mano a los depósitos que hemos generado durante el periodo absortivo, durante el periodo postprandial. Y este periodo de ayuno posabsortivo es un periodo fundamentalmente de índole catabólico. Ahora, el periodo
Postprandial, el periodo que nosotros habíamos visto que le denominábamos absortivo, es un periodo donde predomina fundamentalmente ¿qué hormona? La insulina, que va a favorecer el ingreso de los nutrientes a las células en general, fundamentalmente ¿para qué? Para la síntesis de fosfolípidos, triglicéridos, proteínas y para el almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno. Entonces es un periodo donde la insulina y otras hormonas, pero fundamentalmente la insulina, van a favorecer la glucogenogénesis, la lipogénesis y la síntesis de proteínas. Habíamos dicho que era un periodo fundamentalmente anabólico. El periodo de ayuno o posabsortivo, nosotros habíamos dicho que era el periodo en el cual se empieza a sostener los niveles bajos de glucosa y de metabolitos disponibles para la utilización de las células como fuente de energía, y es un periodo fundamentalmente de tipo catabólico, donde el organismo va a tener el objetivo de sostener los niveles de glucosa plasmática mediante ¿qué? Mediante la glucogenólisis, la lipólisis y eventualmente en situaciones extremas la proteólisis para la gluconeogénesis hepática. Entonces la hormona predominante va a ser, como ustedes saben, fundamentalmente el glucagón. Y bueno, ahora sí podemos decir que hemos terminado la clase de nociones de metabolismo y balanza energética.